Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación que me han hecho a este congreso. Y el día de hoy les voy a hablar nuevamente, digo nuevamente porque ya lo hemos tocado en algunos otros cursos, pero vamos a darle otro tipo de enfoque a qué es la certificación y cuál es su utilidad. Yo creo que es un tema que deberíamos de tener muy en cuenta y que deberíamos de estar aplicando constantemente, pero bueno, esto es lo que vamos a describir un poquito en la plática. Soy el maestro en ciencias, Héctor Galván, físico médico adscrito al Departamento de Radiodiagnóstico del INCAN. Entonces, bueno, vamos a hacer una introducción. Vamos a tomar en cuenta algo que ya sabemos, que algo que ya conocemos, pero que es muy necesario para el contexto de qué es una certificación, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, pues bueno, retomo un comunicado de prensa del año 2021 del INEGI, en donde nos dan las tendencias actuales en el país sobre el cáncer de mama. Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde está desde el año 2010 hasta el 2019 cuál es la incidencia en la población. Entonces, la parte central de esta gráfica, aquí en este color, graficado en color magenta, tenemos la incidencia de cáncer de mama en la población a partir de los 20 años por cada 100,000 personas. Esto va mezclado hombres y mujeres. Entonces, podemos ver el aumento desde el 2010, desde 12.21 casos hasta un 18.55 casos. Ahora, lo que hace el INEGI es separar esto en dos partes, en hombres y mujeres. En hombres, pues bueno, vamos viendo que es bastante constante este valor, desde el punto 45, punto 70, hasta el año 2019, que es de punto 42. Eso ya lo sabemos, es algo convencional, normal, pero que se da, cáncer de mama en hombres. Ahora, lo más importante, y eso es lo que hay que seguir insistiendo, es que para mujeres el valor va en aumento y sigue en aumento. Esta gráfica que empezó desde 2010, pues bueno, si nos retrocedemos algunos años, vamos a ver que sigue la misma tendencia, en donde ahora en el año 2019 que se hace el corte, el reporte de este comunicado de prensa, tenemos 35.24 casos nuevos para cada 100,000 mujeres. Esto es, pues bueno, es un valor, pero a final de cuentas lo que muestra la gráfica es que sigue en aumento. Entonces, si no detenemos esto, cada vez va a haber mucho más cáncer de mama en el país. O eso es lo que dice esta gráfica. Y no es algo nuevo. Además, en el 2011 que salió la actualización de la norma oficial 041 con su larguísimo nombre que es para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y en el 2011 sabíamos cuáles eran las tendencias y cuáles eran realmente los objetivos, ¿no? Bueno, parte de cómo debemos de tratar el cáncer de mama o detectarlo. Entonces, ya se sabe muy bien, y lo dice en su propia introducción de esta norma, que puede haber una reducción en la tasa de mortalidad entre el 20 y 40%, si solamente si, esto es una doble implicación, se cuenten con programas de tamizaje organizado y realizado de manera óptima. Entonces, para empezar, un punto muy importante. Estamos hablando de mastografía. La mastografía sigue siendo el estándar validado para realizar detección temprana de cáncer de mama. Y lo que dice es, vamos a hacer programas de detección organizados y en base a que tengamos realmente programas de detección organizados, vamos a encontrar esta mortalidad. Y lo mismo, ¿no? Si encontramos esta mortalidad, sí, solamente sí cumplimos con este punto. Entonces, no descubrimos el agua tibia, realmente es algo que ya conocemos, es algo que ya está por escrito, y pues bueno, realmente, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Por qué sigue en aumento todo esto? Entonces, pues bueno, nos han dicho que además parte importante es tener un buen diagnóstico, ¿no? Y eso recae pues prácticamente en ustedes, en médicos radiólogos, en donde se les da esto, ¿no? Se les da una imagen para decir, bueno, dame un diagnóstico que sea adecuado, que sea temprano para poder detectar un cáncer de mama. Y pues bueno, sabemos que ha pasado, pasa constantemente, y ese es uno de los detalles que se deben de corregir, que muchos de los diagnósticos pueden ser incorrectos. Puede ser debido a que la imagen es muy mala, a que se tiene mala experiencia, algún otro efecto por ahí, pero es principalmente por estos dos detalles, ¿no? Y queremos evitar este tipo de malos diagnósticos, que ese no sea algo convencional, algo que sea común en, pues, en todos estos
programas son este trabajo día a día que realizan de interpretar mastografía, en donde pues sabemos que pues, eso es claramente un BIRAT 5, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se quiere evitar, ¿no? A final de cuentas, lo que buscamos es un diagnóstico adecuado para reducir nuevamente la mortalidad. Y pues bueno, ¿cómo llegamos a todo esto, no? Es algo muy sencillo, la cadena ya la conocemos todos, en donde vamos a describirla. De todas formas, necesitamos describir un poco esta cadena para saber, para entender un poco lo que hay detrás. Primero, tenemos un grupo de mujeres que deben de cumplir ciertas características, es decir, arriba de los 40 años, en donde deben de asistir a un centro donde se realice tamizaje o donde tengan un mastógrafo o donde acudan para poder tomarse el estudio. Este estudio, pues bueno, utilizamos el mastógrafo. El mastógrafo, pues bueno, está operado por un técnico radiólogo, en donde va a posicionar a la paciente, a la mujer, perdón, en este caso es la mujer. Va a hacer el estudio y después de que realice el estudio, pues va a pasar a manos de los radiólogos, en donde van a interpretar esta imagen y van a encontrar un resultado que se da en un estándar, el estándar BIRATS, que ya lo conocemos, y nuevamente este resultado le llega a la paciente, ¿no? A la mujer, en donde tiene su resultado y listo. Pero realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Ese es algo muy sencillo. La gran pregunta es la que sigue. Calidad. ¿Cómo sé que toda esta cadena de formación, desde que la mujer llega hasta que la mujer recibe su resultado, contempla un parámetro de calidad? ¿Qué significa la calidad? Al menos en este esquema, ¿qué es lo que tenemos definido? Pues bueno, nuevamente tenemos a la mujer, a un grupo de mujeres arriba de los 40 años. Para empezar, deben de estar informadas. Necesitamos que las mujeres estén informadas. Sabemos que esto no depende directamente de nosotros, pero sí de toda una organización y todas estas campañas de concientización que se hacen, en donde dicen, bueno, ve a hacerte tu mastografía, ¿no? Ve a hacértela a un centro que cumpla con los recursos y las herramientas necesarias. ¿Y qué significa que haya un centro que tenga las herramientas necesarias? Bueno, para instalar debe ser un centro que cuente con licencia sanitaria, un permiso de responsable de operación, que son las cuestiones básicas, un mastógrafo en buen estado, pero debe tener toda la infraestructura del personal que la pueda recibir, que le pueda dar indicaciones, que le diga qué es lo que le va a pasar, cuáles son los pasos en general, ¿no? Toda esa parte administrativa que se debería de cumplir cuando la mujer va a este centro, ¿no? Debe de haber ese tipo de persona. Y después pasamos a la siguiente parte de la cadena, ¿no? Pues vamos a hacerle una mastografía. Nuevamente, este mastógrafo, para saber que estamos cumpliendo con criterios de calidad, pues un mastógrafo que debe de estar correctamente instalado en una sala que cuente con las medidas adecuadas, es decir, en espacio, que cuente con un blindaje adecuado, ya que es un equipo que emite radiación ionizante, en donde cuente con sus controles de calidad para verificar, para saber que está trabajando de forma adecuada. Esto la paciente no debería de saberlo, pero es lo que esperamos cuando estamos en esta parte de la cadena. Y por otra parte, el técnico radiólogo, ¿no? El técnico radiólogo que debería de saber cómo colocar a la paciente, debería de primero platicar con ella, de decirle, le voy a hacer el estudio, le voy a dar estas características, si es que no se las dio la parte administrativa cuando llegó al centro de trabajo, bueno, a la clínica, indicarle por qué es necesaria una compresión, explicarle por qué es necesario que sufra un poquito este dolor y cuál es el objetivo de hacer esta compresión. Sabemos la importancia de una buena compresión, pero realmente es llegar a ese estándar, ¿no? A esa cosa convencional de decirle, vamos a hacerle esto, por esto, por esto, por esto, explicarle completamente, de tal forma que la paciente se sienta tal vez no a gusto, porque a nadie le gusta el dolor, pero sí que sepa cuáles son las implicaciones de esa parte de la compresión, ¿no? Y esto es simplemente en la parte del estudio, ¿no? Y por otra parte, una vez que se realiza el estudio, se va a mandar a alguna parte, ya puede ser algún sistema PACS, directamente al sistema, a la estación de trabajo, si es que es un equipo digital, con sus monitores de grado médico. Y si es un sistema analógico, entonces pues se tendrá que imprimir y después se tendrá que ver en negatoscopios con la intensidad adecuada, ¿no? Entonces, por una parte, estamos garantizando que el estudio
se genere de forma adecuada cuando sea en la toma por parte del equipo y por parte del técnico radiólogo. Y por otra parte, necesitamos que estén las características adecuadas para que se pueda interpretar. Listo, entonces ahora les toca el turno a los médicos radiólogos hacer la interpretación, generar el reporte adecuado, es decir, el diagnóstico, lo que esperamos es que sea el diagnóstico adecuado, emitir una calificación BIRATS, y desde luego yo espero que el técnico y el médico tengan la capacitación suficiente para que cuando me den un BIRATS ya sea lo más adecuado posible. Necesitamos ese diagnóstico adecuado. Y no nada más ahí termina la cadena. Nuevamente, en este último paso, requiero que esa información llegue nuevamente a la paciente. Sabemos, y lo sabemos muy bien, que de repente la paciente o la mujer llega al centro y dicen, pues como nunca recibí mi información, supongo que todo está bien, cuando realmente no sabemos qué pasó en toda esta cadena. Por eso es tan importante desplegar esta cadena, saber qué significa esta cadena y saber qué significa esta palabra de calidad. Todo lo que implica la palabra calidad, todos los pequeños detalles que hay en por medio. Y hacia allá vamos, ¿no? A describir un poquito todo este proceso, este asunto. Entonces, ya desmenuzando un poquito más esta palabra de calidad, pues si nos vamos al diccionario de la Real Academia de Español o Española, dice que es, en una de sus tantas definiciones, la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Si lo vemos así solo, pues no da mucha información, pero pues bueno, hay que aterrizar realmente esta idea hacia donde se debe. Ahora, por otra parte, en mastografía, que ya tienen muchos años, se tienen muchos años trabajando con estos parámetros y con estas ideas de calidad, la Organización Mundial de Salud en 1984, eso ya tiene algunos añitos, dijo que la calidad en mastografía es que se pueda obtener la calidad óptima en todo el proceso de diagnóstico. Y ya vimos parte del proceso de diagnóstico, ¿no? Desde que llega la paciente hasta que se le entregue el resultado. Y esto es prácticamente lo que conocemos o parte de lo que nos involucra el día a día, pues son estos dos grandes, digamos, temas, ¿no? Uno es la realización del estudio y la otra es la interpretación del estudio. Es donde más estamos centrados, es donde conocemos esta parte del día a día, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo único, perdón. No, hay más información al respecto y eso ya lo vimos. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si se cumple con todo esto? ¿Cómo sabemos si se realizó un estudio correctamente y fue interpretado de forma adecuada? La gran palabra es gestión de calidad. Entonces, primero estábamos hablando de calidad, de qué significa la calidad, cuál es el objetivo de la calidad o la definición, y después tenemos que para producirlo necesitamos algo que se llama gestión de calidad. Y no es tan complicado la palabra gestión. La gestión es simplemente procesos que van de por medio, ¿no? Aplicación de procesos. Cuando uno va a hacer algún trámite a cualquier oficina, la que sea, estamos haciendo un proceso, estamos haciendo una gestión para obtener un resultado. Entonces, pues simplemente es la gestión de calidad, es esos procesos para encontrar calidad, ¿no? Y si hablamos un poquito de calidad ya de forma más aterrizada o forma más estandarizada, pues a final de cuentas la calidad es cumplimiento de estándares. Yo sé que un producto o servicio es de calidad porque siempre va a seguir ciertos estándares o va a cumplir con ciertos estándares que yo le ajusté desde un principio o que los estoy comparando contra algún nivel de referencia o algo que me dé referencia. Y si no hay referencia, pues yo puedo colocar mi nivel de referencia y poco a poco irlo cumpliendo. De tal forma que gestión de calidad es la aplicación de procesos para cumplimiento de estándares. Realmente no es nada complicado. Nosotros lo hacemos al día a día, ¿no? Lo que les comentaba. Tenemos que entregar cierto, digamos, algún elemento en cierto tiempo, pues nos dedicamos para entregarlo y cumplir con las expectativas que nos hicieron llegar, ¿no? Entonces, esto es algo convencional. En radiodiagnóstico o en la parte ya muy específica de masto, como lo conocemos en el área de mastografía, pues esto lo conocemos como programa de garantía de calidad. Entonces, a final de cuentas, la descripción de los procesos y el cumplimiento de estándares, en dónde están escritos, en dónde puedo ir a buscarlos, pues simplemente a mi manual o a un documento que diga programa de garantía de calidad, ¿no? Entonces, eso es, a final de cuentas, lo que significa un programa de garantía de calidad.
Ahora, ¿qué debe de involucrar un programa de garantía de calidad? ¿No? Le estamos buscando esta palabra en un proceso, ¿no? La calidad aplicado a mastografía, que a final de cuentas es a un diagnóstico. Recuerden que es el objetivo final, ¿no? Encontrar un diagnóstico. De forma muy general, hay muchos documentos de forma internacional en donde describen cómo debe de ser un programa de garantía de calidad, qué es lo que debe de contener, pero podemos resumirlo de una forma muy general en 5 puntos que podemos aterrizarlo si es más fácil de manejar. Ya la norma oficial mexicana, la 229, que está dedicada para centros de radiodiagnóstico, en general de radiodiagnóstico, describe los elementos que debe de contener un programa de garantía de calidad. Al menos es un documento que nos dice, esto es lo que debe de tener tu programa de garantía de calidad. La guía es una norma, la norma es una guía que nos indica eso. Eso puede ser un primer acercamiento, tomando en cuenta que mastografía pues es un estudio radiológico y que está dentro del área de radiodiagnóstico. Pero si solamente nos dedicamos a mastografía, también podemos tomar parte de esa norma, ¿no? Pero bueno, pasos principales o que debe de tener un programa de garantía de calidad. Pues para empezar, requisitos. ¿Requisitos de qué? Pues de todo. Ya vimos en la cadena de generación de la imagen o del diagnóstico, ¿cuáles eran todos estos puntos que deben de ir en la cadena, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar a la paciente? ¿De qué forma me voy a contactar a la paciente? ¿Qué requisitos debo de tener para recibir a la paciente? Y requisitos no nada más son físicos, sino también humanos. ¿Qué material necesito? ¿Cuál es todo este proceso que debo de tener involucrado? ¿Voy a necesitar financiamiento? Sí. ¿Cuánto voy a necesitar? Toda esa parte debería de estar al menos indicada en algún documento por escrito. Recordemos que no puedes, hay veces que no vamos a ser eternos en un solo puesto de trabajo y necesitamos que cada que alguien llegue a sustituir a algún elemento en esa cadena digamos, de trabajo, sepa a dónde dirigirse para poder ver cuáles son sus requisitos, ¿no? O cuáles son también sus responsabilidades. Y desde luego eso nos lleva a esto, ¿no? A responsabilidades. Ahora ya estamos hablando sobre personas, ¿no? Las personas que van a estar involucradas en toda esta cadena. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Generalmente tenemos esa mala costumbre de decirle a alguien sus responsabilidades solamente de forma verbal. Y cuando tenemos algún problema legal, siempre llega el punto. ¿Dónde está por escrito? Jamás me lo dijiste. O pues yo no lo sabía, ¿no? Aunque alguien se los haya dicho 1000 veces. Por eso es súper importante definir cuáles son las responsabilidades, quién va a hacer cada cuánto lo tiene que reportar, si es que tiene que reportarlo. Toda esa parte debe ser muy importante. Saber qué va a hacer cada quien. Otro de los puntos muy importantes. Procedimientos técnicos y control de calidad. Algo tan sencillo, que esto es algo en lo que estamos metidos, ¿no? Nosotros al día a día, los procedimientos técnicos y control de calidad. Si nos vamos con la recepcionista debe de saber cuál es la forma de recibir a la paciente, cómo la tiene que designar. Si tienen muchos años trabajando, lo sabemos y lo hacemos al día a día. Pero si de alguna forma alguien llega a sustituirlo, entonces siempre lo que les decía, se les dan las formas, indicaciones verbales, pero ¿dónde está por escrito, no? Entonces tenemos que poner eso, procedimientos técnicos. Lo mismo, cuando tomamos una mastografía, ¿cómo se debe de tomar? Todo el conocimiento, y eso lo hemos probado en el instituto, que todo se va pasando de voz a voz, de pura experiencia. Y cuando queremos consultar algo, pues no tenemos nada por escrito. Generalmente nos tenemos que ir a documentos que ya también tienen muchos años, no es que sean malos, pero que ya están escritos. Ejemplo, todos los manuales de procedimientos técnicos para mastografía del Colegio Americano de Radiología, que están publicados en su manual de 1999. Pero bueno, ya también se adecuaron ya han cambiado algunos procedimientos para tomar la mastografía. Incluso el tipo de equipo que estoy utilizando, cómo lo voy a colocar, qué pasa si falla en algún lugar el equipo, si me da algún mensaje de error, ¿dónde tengo que colocar eso? Esa parte es el procedimiento técnico, ¿no? ¿Qué pasa o qué debo de hacer cuando pasa esto? Algo tan sencillo, procedimientos técnicos. Después, controles de calidad. Habíamos comentado que el equipo, el mastógrafo, pues bueno, es una máquina a final de cuentas y debemos de verificarla, debemos de tener ese nivel de referencia siempre establecido de calidad, es decir,
que los parámetros del equipo siempre cumplan con lo que esperamos y alguna forma de medirlos. En muchos lugares sabemos que a veces el técnico radiólogo realiza los controles de calidad, pero nuevamente nunca están por escrito y cuando alguien les pregunta, oye, ¿por qué lo hiciste de esta forma? Pues porque así se debe de hacer. Y realmente no es esa parte, ¿no? No es lo que esperamos, ¿no? Es aquí dice que se debe de hacer A, B y C. Entonces voy a hacer A, B y C. Ese es el objetivo, ¿no? De tener algo por escrito. Procedimientos técnicos y controles de calidad que van muy aplicados al equipo, al mastógrafo, que es como el corazón de todo esto. Después, la parte muy importante, registros. Todo debe de quedar registrado. En algún lugar necesitamos ir a ver el histórico. ¿Dónde está eso? Ah, mira, aquí yo registré esto, listo. Ya tengo un punto de comparación. No nada más es para el control de calidad, digamos, del propio mastógrafo, sino también para ver tal vez pueden ser índices de cuántos birrats tuve de qué tipo de birrats tuve en este periodo, en este mes o en este año, compararlos contra los del año pasado, qué es lo que encontré, qué es lo que espero encontrar. Entonces, esa es la parte importante de los registros, contar con este comparativo en algún punto. ¿Por qué es importante todo esto? Porque a final de cuentas yo necesito hacer una evaluación. ¿Estoy trabajando bien? ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que yo espero? ¿Mejoré o tal vez no fue lo que yo esperaba? Entonces simplemente es corregir nuevamente. Tal vez el proceso administrativo no fue el más adecuado, vamos a corregirlo, vamos a cambiar de otra forma. Eso es lo que debería de hacerse, ¿no? Esto es lo que va realmente incluido en un programa de garantía de calidad. Describir todos estos elementos para poder retroalimentarnos y poder llegar a un estándar que deseamos, ¿no? Y poco a poquito elevar ese estándar hasta no disminuirlo, porque lo que voy buscando es, a final de cuentas, la palabra calidad. Calidad en un diagnóstico, que es lo que quiero darle al paciente. Y luego, vamos a desmenuzar esto un poquito más. El día a día en el que estamos, ¿no? Los procedimientos técnicos y el control de calidad. A final de cuentas, les decía, estos dos grandes elementos, que es la toma del estudio y de la interpretación, pues bueno, el primero recae sobre el mastógrafo y el técnico radiólogo, y el segundo es sobre el sistema de visualización y el médico radiólogo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que corresponde perdón, al programa de garantía de calidad en la parte de procedimientos técnicos y control de calidad. ¿Y cómo lo metemos ahí? Pues bueno, mastógrafo, controles de calidad. Técnico radiólogo, capacitación continua. ¿Qué pasa en el sistema de visualización? Nuevamente, visualización requiere controles de calidad y el médico radiólogo, capacitación continua. Algo que también hemos aprendido aquí en el instituto es que podemos tener controles de calidad, podemos llegar a un estándar de controles de calidad, pero eso es algo, digámoslo así, automático que se puede hacer sobre un equipo. Pero lo que es mucho más importante es la capacitación continua. Este punto que realmente a veces en el país nos quedamos un poquito cortos porque no hay un programa muy en general para saber qué es capacitación continua. Hay muchos programas, hay muchos congresos, como este en el que estamos participando, en donde van dirigidos para médicos radiólogos, pero para técnicos radiólogos es muy poca la información. Entonces, ¿qué tipo de información requerimos para el técnico radiólogo? ¿Cómo le voy a dar esa retroalimentación? ¿Cómo el técnico va a trabajar de la mano con el médico? Pues bueno, eso es parte de lo que deberíamos de estar desarrollando o parte de lo que debemos de tener en cuenta. Tal vez internamente podríamos estar desarrollándonos. Si no queremos trabajar solamente con nuestra unidad, podemos tener algunas otras unidades hermanas, algunos otros centros en donde podamos retroalimentarnos, cambiar esa información. Tú qué estás haciendo aquí, yo estoy haciendo esto, vamos a aplicar esto, vamos a cambiar diferentes formas de trabajar. Pues bueno, si no tenemos otra herramienta, podríamos utilizar eso. Pero es algo muy importante, controles de calidad y la capacitación continua. Y ahora, ¿por qué es importante todo esto? Capacitación continua a la parte del técnico radiólogo. Es un trabajito que ya alguna vez lo hemos mostrado, creo que el año pasado lo mostramos en algún congreso, en donde, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos dentro del periodo donde tenemos el programa de tamizaje, metimos a un médico radiólogo, al mastógrafo, para que trabajara en conjunto con la radióloga.
¿Qué es lo que hizo este médico radiólogo? Pues simplemente analizar imagen por imagen en el momento que se tomaba para dar un criterio. ¿Está bien posicionado? ¿Está mal posicionado? Encontrar los errores. Y si encontraron errores, ¿qué tipo de errores? Entonces, la gráfica de la izquierda se muestran los errores en generales que contabilizaba el médico radiólogo, ¿no? De forma general. Uno de ellos fue el posicionamiento, el otro fue la compresión, el otro, ya más dirigido al equipo, fue la nitidez, la exposición, si había presencia de artefactos, qué buen contraste daba, qué tan ruidosa era la imagen, ya que en este caso estamos utilizando un equipo digital. Y la otra es la forma de identificar al paciente. Entonces, estos fueron los rubros que se evaluaron en un grupo de aproximadamente como 1,500 pacientes, en donde podemos ver que la mayor cantidad de errores se centra en el posicionamiento. Tal vez hubo muy poquititos en la compresión, tal vez el equipo falló alguna vez, pero realmente fue muy poco, ¿no? Eso que afectara la calidad del estudio. En cambio, el posicionamiento fue la mayor cantidad de errores que hubo. Si desmenuzamos el posicionamiento, nos vamos a la gráfica de la derecha. Ahora en la gráfica de la derecha ya estoy detallando un poquito más estos errores del posicionamiento, que fueron los pliegues, la presencia del ángulo inframamario en las medio laterales oblicuas, la cantidad de tejido que hay entre la comparación entre la cráneo caudal y la medio lateral oblicua, la distancia que hay del pezón al músculo pectoral, la cantidad de tejido, si la mama se encontraba caída, qué tan extrema estaban las craneocaudales o algunas otras, ¿no? Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, la mayor cantidad de errores van hacia los pliegues. Y esto pues es normal, ya sabemos que los pliegues es complicado a veces de quitarlos, deben de tener mucha técnica para poder quitar los pliegues. Pero la otra es, ¿qué tan frecuente es la presencia de los pliegues por la cantidad de pacientes que podamos llegar a tener? Entonces, si tengo a 30 pacientes que los debo de pasar en una hora, que bueno, además es imposible, pero si los tengo que hacer en muy poco tiempo, empiezo a cometer errores. Eso fue lo que empezamos a ver. Pero siempre hay algunos errores. La idea, digo, no muestro aquí esta gráfica, en donde vamos viendo cuando hacemos un punto de corte que queremos retroalimentar a la técnica y decirle, oye, estás fallando, mira, te falta esto, estás creando todo esto, y que se vuelve a mejorar. Pues bueno, podemos hacerlo, lo hicimos, pero no lo estoy mostrando aquí, pero simplemente es para mostrarles que necesitamos capacitación continua en la parte de posicionamiento porque encontramos una cantidad considerable de errores, ¿no? Entonces, ya sabemos para qué es importante los controles de calidad, ¿no? Ahora, esto es en posicionamiento. En cuestión del equipo, aquí tenemos un error del equipo, ¿no? Imagen de la izquierda es una proyección que es mama derecha, las dos proyecciones, craneocaudal y medio lateral oblicua, en donde pues de repente nos llega este estudio, o más bien le llega al médico radiólogo y, oh sorpresa, bueno, aquí tengo la imagen de la izquierda, también tengo la imagen de la derecha, la misma paciente, y ahorita les explico un poquito más. Si hacemos magnificación a estas imágenes, en las proyecciones craneocaudales, podemos ver que la imagen de la izquierda es muy ruidosa. De entrada sabemos que el ruido nos va a afectar a la imagen, ahí tenemos poca información. Puede ser un error del equipo esto, o puede ser un error técnico del técnico radiólogo, en donde haya escogido parámetros no adecuados. Tal vez puso una técnica manual y no le sirvió, ¿no? Entonces, nuevamente aquí la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, ya podemos ver cuáles son estos cambios, estos errores, qué pasa cuando tenemos una mala adquisición. Si nada más tuviéramos la imagen de la izquierda, pues bueno, ya será decisión de cada radiólogo si la manda a repetir nuevamente o si la toma, ¿no? Eso ya depende de cada quien, lo ideal es que lo repita, pero puede pasar que esta paciente llegó a una campaña de tamizaje en algún centro en donde todas estas imágenes se van a un centro de lectura y el médico radiólogo en el centro de lectura, como una semana después, vio la imagen y dijo, ¿sabes qué? Hay que repetirla. Entonces
le manda la indicación al técnico radiólogo para que la repita, pero de aquí a que venga nuevamente la paciente, pues va a estar complicado. Entonces puede ser que la paciente se pierda, ¿no? Y ya no regrese. Pero bueno, aquí tenemos esta imagen. Afortunadamente esto nos pasó aquí en el instituto, en donde el médico radiólogo ve esta imagen dice, pues realmente no me sirve, ¿no? Entonces vamos a repetirla. Y bueno, ya se insinúan ahí en la imagen de la derecha, ya lo vemos claramente que hay algunos calcios que en la imagen de la izquierda no lo vemos, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos una mala calidad de imagen, una mala técnica, ya sea por de la técnica radiológica o por parte humana, ¿no? Que hayan escogido malos parámetros, ¿no? Entonces, si lo acercamos aún más, pues bueno, aquí ya podemos ver más claramente la presencia de calcios en la misma zona de la imagen de la izquierda que prácticamente vemos puro ruido. Entonces, esto es parte de la evaluación, es parte del control de calidad que debe de hacer tanto el médico como el técnico. Una evaluación visual, ese es un rol que deben de tener ustedes, el control de calidad de las imágenes por esta situación. Pero bueno, también está la otra parte, ¿no? La verificación con elementos que nos permiten evaluar el propio equipo. Tal vez no la destreza humana, pero sí el equipo. Entonces, estos son maniquís que además simulan el tejido mamario. Lo simulan primero en la calidad de la atenuación. Van a atenuar a los rayos X o van a absorber a los rayos X como si tuviéramos a una mama real. A final de cuentas, esto es un pedazo de plástico, en particular esto es acrílico, los hay de diferentes tamaños. El primer acrílico el primer maniquí, esto se le conoce como maniquí o también llamados o mal llamados, podría decir, fantomas. Pero bueno, estos maniquís lo que hacen es simular el tejido. Durante muchos años para los sistemas analógicos se utilizó este chiquito, este cuadrito en donde se colocaba, se tomaba una imagen y se analizaba o se cuantificaba el número de elementos que se encontraban allá adentro. Pero cambiamos al área digital y lo que necesitamos ahora es no nada más evaluar una zona pequeña del receptor de imagen, ahora tenemos algo mucho más grande que nos va a cubrir parte más grande del detector digital, ¿no? Esa parte analógica. ¿Qué es lo que hace el equipo cuando colocamos este material? Ok, colocamos este material, aquí en la imagen de la derecha lo vemos, colocamos ahí el maniquí, comprimimos ligeramente a una fuerza estándar, a una fuerza que yo determine, pueden ser 10 kilos tal vez, o pueden ser 5 kilos, dependiendo de las características de mi propio mastógrafo. Pero bueno, comprimo y cuando comprimo con una fuerza de compresión específica, yo estoy registrando ya de entrada un espesor. Entonces yo sé que cada que coloque este material con una fuerza de compresión adecuada o determinada, me va a dar un valor de compresión. Ese es el primer parámetro que me sirve para evaluar con este maniquí. La fuerza de compresión y la relación que tiene con el espesor adecuado, ¿no? O el espesor indicado. Si con la misma cantidad de fuerza de compresión me cambia el indicador de espesor, pues ya estoy viendo que está fallando ahí mi equipo. ¿Y por qué es importante saber este valor de espesor o de compresión? Porque el control automático del equipo trabaja en base de muchos equipos, no de todos, al espesor encontrado o a veces a la fuerza de compresión aplicada, o a veces a una combinación de las dos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener este registro. Y si está fallando la compresión, pues bueno, también necesito saber que el equipo mantiene la misma compresión, ¿no? Entonces, puede ser que alguno de estos dos indicadores esté fallando, la fuerza de compresión o el indicador de espesor. Y una vez que tengo eso, yo le digo al equipo, dispara de forma totalmente automática, porque eso es lo más ideal, disparar en forma totalmente automática para que el equipo haga nuestro trabajo, para que nosotros no tengamos que preocuparnos en determinar la cantidad de radiación que vamos a utilizar. Que el equipo lo haga. Él debería de saber cómo. Entonces, el equipo va a seleccionar un KB determinado y va a utilizar una cierta cantidad de corriente, o bien llamada miliamperaje por segundo, o MAS. También va a utilizar la combinación de filtro más adecuada que crea conveniente y listo. Entonces ya con eso estoy determinando cuál va a ser la técnica radiológica que voy a utilizar cuando coloque un maniquí de este estilo. Entonces,
Ese es lo que debe de hacer. Es algo muy sencillo en donde coloco mi maniquí y listo, hago disparos. Yo sé que con esta forma el equipo va a trabajar de forma constante. Ya estoy verificando, digamos, la cantidad de radiación y estoy viendo que siempre va a ser constante cuando utilice un maniquí de estos. Si vemos aquí en esta imagen, pueden tener, los maniquís no nada más pueden tener un solo espesor, pueden tener diferentes espesores para no nada más evaluar tal vez el control automático de exposición en un solo espesor, sino para diferentes espesores y contar con mayor información. Eso depende de cada quien, de cada centro, de qué es lo que decide evaluar, ¿no? Pero bueno, ya tengo una imagen, bueno, ya generé un disparo. Ese disparo me va a generar una imagen. Adentro del maniquí tengo elementos que simulan fibras, microcalcificaciones o masas, en particular en estos maniquís. Recordemos que haciendo un paréntesis, este maniquí es el autorizado o el que utiliza el Colegio Americano de Radiología, del cual somos en general muy cercanos aquí en México. Estamos como muy acostumbrados a trabajar con ellos, pero no son los únicos maniquís que hay. También hay maniquís, hay muchos maniquís de diferentes marcas en Europa, de diferentes modelos, donde prácticamente simulan lo mismo o tienen la misma idea, ¿no? Es un pedazo de acrílico, de plástico, y adentro de ese pedazo de plástico, elementos que nos ayudan a evaluar la imagen de forma cualitativa o cuantitativa. Este maniquí muy en particular, cuando evaluamos la imagen, lo hacemos de forma cualitativa, ¿no? Y ahorita vemos un ejemplo. Entonces, esa es la idea de los maniquís: tomar una imagen y después vamos a poner a entrenar nuestros ojos o a practicar con nuestros ojos. Esa es la imagen del maniquí de forma muy en general. ¿Qué es lo que hago cuando lo obtengo? Pues bueno, tengo un detector digital. Lo que puedo ver es que en toda esta área del detector pues no hay artefactos. Toda la imagen es como muy uniforme, con excepción de estos pequeños bordes, que es el borde donde termina el maniquí, o este borde donde está colocado, digamos, un inserto de diferente material a todo el resto. Pero a final de cuentas yo puedo ver que en toda esta estructura no hay artefactos. Ya me puedo dar por bien servido de que mi detector, de forma muy en general, está trabajando bien. Y después, dentro del maniquí, ahora sí, y están estos elementos que me van a poder ayudar a cuantificar, eh, o que me van a ayudar a dar una calificación. Si hacemos una magnificación en esta parte, se ve mucho mejor, ¿no? Entonces ahora sí, ya tengo las fibras, ya tengo el grupo de calcios y ya tengo las masas, al menos aquí. Y si contamos las fibras, aquí podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 fibras. En general son 6 elementos, pero aquí nada más veo 5, lo cual es muy bueno. Cuando vamos al grupo de calcios, veo un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Y no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay un quinto grupo. El sexto grupo ya me costaría mucho trabajo verlo y yo creo que me lo estoy imaginando si digo algo aquí. Nuevamente las masas. Las masas ya tienen más complejidad para evaluarlas. Al menos aquí es punto raya en los dos anteriores. La masa es, ¿veo realmente todo el margen? ¿Puedo determinar dónde termina esa masa? Bueno, la masa más grande, desde luego que la veo, ¿no? La puedo identificar bastante bien. Entonces veo una masa, 2 masas, 3 masas. Aquí ya empezamos a tener un poquito de problemas, pero puedo todavía determinar los límites de dónde está esta masa. Decir, sí, esta es la masa, ahí va la cuarta masa. La quinta masa ya empieza a ser un poco más difícil. De forma muy en general podemos decir, sí, sí, ahí está la masa, la veo claramente. Pero ya me cuesta trabajo un poquito definir tal vez en algunos lugares dónde está el límite de la masa, ¿no? Entonces, aquí es una evaluación muy subjetiva de si la veo completo o no la veo completo, digo, todo el borde. Y la última masa, que yo sé que está ahí, parece una manchita, pero no me atrevo a definir o no podría decir exactamente dónde termina la masa, ¿no? Entonces, si hacemos un recuento general, pues tengo 5 fibras, 5 grupos de calcios y 5 masas. Eso me da una calificación en total de 10, ¿no? Dices, bueno, qué buena calificación tengo en este maniquí. El fabricante de este maniquí, ¿qué es lo que nos dice? Si tú ves 2 fibras, 3 grupos de calcios y 2 masas, al menos cumples con los requisitos mínimos para decir que tu equipo está dando una buena imagen. Y dicen, ok, pues perfecto, ¿no? Entonces, para este ejemplo, tengo una imagen de 10, o sea, es muy buena la imagen que tengo. Y podríamos decir, todos los equipos digitales, pues prácticamente cumplen con esto, ¿no? Aquí es un muy buen ejemplo. ¿Ustedes qué opinan de esta imagen?
Puede ser que la imagen no sea muy buena. Yo veo ahí como cosas raras en el fondo. Incluso podemos verlo claramente. El fondo no es homogéneo. El valor de, digamos, de gris que obtengo en esta parte, pues nada que ver con esta parte. Otra cosa, recordemos que estamos utilizando un monitor convencional con una transmisión convencional. En un monitor de grado médico se vería diferente. No se ve tan marcada esta diferencia. Pero aún así hay una diferencia. Visualmente lo podemos ver en donde, pues bueno, ya no sé si esa es una raya del detector, que haya diferencia de intensidad en esta parte del detector o en la parte de arriba, o es un artefacto, realmente es algo rarísimo, ¿no? Entonces, esta forma de imagen no me deja ver con mayor facilidad todo el fondo, o si es que hay algunos píxeles muertos o alguna zona que esté afectando el procesamiento de la imagen. Si nos vamos a la calificación, si evaluamos la parte interna, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, vamos a calificar. Una, dos, tres, cuatro fibras. La quinta fibra ya es imposible verla. Grupos de calcios. Uno, dos. Y el tercero, realmente la imagen es tan ruidosa que no podría definir si hay un tercer grupo de calcios aquí. Puedo imaginármelo, puedo así como entrecerrar los ojos, pero ya no es realmente real lo que estoy viendo. Masas, pues bueno, uno, dos, tres, ¿no? Al menos veo tres. Aquí parece que está mordida. Entonces, este es otro equipo digital que ya está trabajando de forma clínica. Entonces, pues bueno, al menos ahí podemos ver el impacto si no tenemos una evaluación real y adecuada de un sistema de mastografía. Y de estos ejemplos, sabemos que tenemos muchísimos en el resto del país, pero realmente no queremos esto, ¿no? Eso es lo que no queremos, no estamos buscando eso, una imagen de mala calidad. ¿Podemos tener imágenes de muy buena calidad? Sí, sí podemos tenerla y ese es el objetivo de la palabra calidad. Cumplir con estándares. Al menos no estoy cumpliendo con el estándar aquí, es decir, no encuentro el tercer grupo de calcios, por lo tanto, mi imagen no está cubriendo ese estándar. Va para atrás la imagen. Entonces, ya sabemos cuál es este efecto de la falta de calidad. La falta de calidad que al menos involucra principalmente a estos dos grandes elementos, a la toma del estudio y a la visualización, ¿qué es lo que genera? Pues bueno, vamos a tener mala calidad de imagen, podemos generar dosis de radiación elevada, ya sea por repetición de estudios o ya sea porque mi equipo está trabajando muy mal. Entonces, pues bueno, también recordemos que estamos trabajando con radiaciones ionizantes, ¿no? Y recordemos que la norma oficial mexicana 229 se enfoca mucho a la parte de protección radiológica, a la parte de dosis de radiación, ¿no? A la mejora o a adecuar de forma adecuada la dosis de radiación. Y desde luego, falta de calidad genera molestias en la imagen. Si encontramos un mal posicionamiento y lo tenemos que repetir, pues bueno, si de por sí es molesto el estudio, tener que repetir el estudio es complicado, es complejo, ¿no? O a final de cuentas podemos generar un mal diagnóstico. Entonces, esos son el impacto de la falta de calidad. Por eso es necesario los controles de calidad. Elevemos el estándar que estamos utilizando, garanticemos a nosotros mismos y desde luego a las pacientes, a las mujeres que vayan, que el estudio completo va a estar o va a contar con la calidad adecuada para un diagnóstico adecuado, ¿no? Recitando nuevamente la frase de la Organización Mundial de Salud desde 1984. Pues bueno, ese es el objetivo o las causas que podemos encontrar por una falta de calidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿No? Entonces, nuevamente, regresamos al programa de garantía de calidad. Ya sabemos que son procesos definidos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a compararlo contra un estándar, que es el objetivo de la calidad, y lo más importante, ¿no? Procesos reproducibles. Y cuando tengo un proceso reproducible, me ayuda a tener un documento por escrito. ¿Por qué? Porque cualquier cosa lo puedo comparar contra ese proceso, repetirlo nuevamente, y si no está mi proceso descrito de forma adecuada, pues lo corrijo y lo arreglo y lo aplico nuevamente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ya una vez que ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, la fase final del programa de garantía de calidad, pues es la verificación del proceso, ¿no? La evaluación en general. Se evalúa, se corrige, se evalúa, se corrige. Eso es lo que estoy haciendo. Y pues bueno,
¿Cómo cumplo con todo esto? ¿Realmente puedo tener un programa de garantía de calidad? Desde luego, es muy fácil hacerlo. Por ahí hay una muy mala práctica por parte de algunas personas donde te dicen, no te preocupes, yo te genero un programa de garantía de calidad así genérico y tan tan, ¿no? Pues sí, o sea, para cumplir con un requisito, con un mero requisito que nos pide la COFEPRIS a veces, pues bueno, podemos hacer esto, ¿no? Copiamos copy-paste, como se dice, de algún otro programa y tal cual. Realmente no pasa nada. La COFEPRIS generalmente pues nada más dice, ok, cuentas con uno, ¿no? Listo. Lo tiene firmado el responsable, listo. Pero realmente ese no es el objetivo, ¿no? Recordemos cuál es la idea general y si es que queremos tener un programa de garantía de calidad, es para cumplir con estándares de calidad. Por eso, cuando uno pregunta cómo sé que cumple con todo esto, pues la gran respuesta es auditoría. Es una palabra terrible, ¿no? También. Y lo mejor de todo, porque cuando compruebo que todo esto está funcionando, ¿qué es lo que obtengo? Realmente una certificación. ¿Qué significan estos dos parámetros? ¿O hacia dónde vamos con estos dos palabras muy importantes? Esto, ¿no? Primera auditoría. Uno está acostumbrado a que cuando escucha la palabra auditoría, pues el primer sentimiento es miedo. Ya me cayó la auditoría, ya estoy preocupadísimo, me van a sancionar, me van a castigar, me van a cerrar todo, lo cual no debería de ser así. Una auditoría debería de ser la verificación de un proceso, nada más es, voy a verificar qué es lo que tienes. Si yo lo hago, yo sé qué es lo que tengo y voy a decir, no, desde luego, lo que yo hago está bien hecho. Siempre pasa eso, ¿no? Nadie quiere admitir sus errores. Porque además, la auditoría, lo que se realiza, o el objetivo de la auditoría es que le haga una persona que desconoce la forma de trabajar del servicio, de la unidad o del centro donde estén. ¿Por qué? Porque lo va a ver con otros ojos, no va a estar sesgado a lo que está encontrando ahí. Por eso es la verificación por una persona externa. Y desde luego, el objetivo de la auditoría es mostrar los errores que puede encontrar o compararlos contra un estándar y decir, mira, de acuerdo a lo que tú me muestras, tú lo haces así, pero de acuerdo al estándar, con tus resultados, bueno, con tus procedimientos, no llegas a algún valor adecuado. ¿Qué te parece si los corrijo? ¿Qué te parece si aplicas ese otro método? La gran pregunta en la auditoría es, yo, como persona auditada, ¿estoy dispuesta a recibir comentarios de algún ente externo a mi servicio? Pues bueno, uno espera que el auditor tenga esa capacidad de transmitir la idea adecuada y que nosotros como auditados tengamos esa capacidad también para decir, ok, creo que puedo corregirlo, puedo encontrar ciertas mejoras en este proceso, de tal manera que si cumplo con todo, con toda esta auditoría que me están haciendo, si veo que están los parámetros adecuados o si no, que están inadecuados y los puedo corregir y los muestro nuevamente a la auditoría para llegar a un estándar, el objetivo de ese estándar, a final de cuentas, se llama certificación. Entonces, el objetivo es llegar a una certificación, a algo que diga, soy muy bueno y además no lo digo yo, lo dice alguien más que yo soy muy bueno, ¿no? Entonces, esa es la palabra final, la certificación. Entonces, recordemos que la certificación, que es algo muy sencillo, es el registro de conformidad otorgado por un tercero. Esto quiere decir lo que les decía. Necesitamos a alguien, a un centro, a un ente que pueda certificar, que tenga las calificaciones adecuadas para decir, mi conocimiento es el adecuado, yo te propongo que generes todo esto y cuando lo cumplas, pues bueno, vas a tener una palomita. Pero esa la palomita no es nada más para decirlo, lo hice y lo hice bien, sino emitir un certificado. Garantizar la calidad es emitir un certificado en donde diga, este centro está certificado por tal cosa, que es a final de cuentas el objetivo de estos procesos muy conocidos como la ISO 9001, la ISO 9000, bueno, la 9000 y la 9001, que es donde están las más conocidas, ¿no? Que sean como procesos de calidad. Pero al final de cuentas, eso es lo que se hace, ¿no? Garantizar la calidad cuando se tiene una certificación es porque se cumplió con los estándares de algo muy en particular. Es por eso que la certificación, pues es eso, ¿no? Decidir qué bueno soy y alguien más dijo que yo era muy bueno, ¿no? Ejemplos de certificación directamente en mastografía. El que más conocemos en general, creo, y eso porque hemos platicado entre muchos colegas físicos y colegas radiólogos, que es el de Estados Unidos, el que se aplica
o el que sigue la FDA, ¿no? La FDA, recordemos que es un ente general que emite una ley que se llamó en su momento la MQSA, tal cual del inglés Mammography Quality Standards Act. Entonces, ¿qué es lo que dice? La FDA dice, ya tengo una ley para mastografía, la cual deben de cumplir todos los centros, ¿ok? Todos los centros pues, pueden o no cumplir con esta ley, ¿no? A final de cuentas, se supone que deberían de cubrirla. Pero como una vez que se emitió esta ley, encontraron un hueco de que cada quien hacía lo que quería, entonces necesitaron un ente que pudiera certificar que se cumplía con esta ley, ¿no? El más conocido de estos entes es el famoso ACR, el Colegio Americano de Radiología. No es el único que hace esta certificación, pero es, digamos, como el más general. Algunos estados ahora sí que de Estados Unidos, tienen su propio ente certificador, pero el certificado emitido por el Colegio Americano de Radiología abarca todo el país y no nada más eso, ¿no? En su momento expandió sus barreras y lo hizo de forma internacional, porque muchos países o muchos centros que no pertenecían a Estados Unidos decían, quiero certificarme, quiero verificar que mi servicio trabaja bien, que está trabajando con los estándares adecuados, pero en mi país o en mi lugar en donde estoy trabajando no existe tal ente. Entonces, pues bueno, lo que hizo el ACR en su momento fue expandir sus dominios, o sus barreras, mejor dicho, para decir, ok, vamos a hacerlo de forma no nada más nacional, sino internacional, ¿no? Con sus limitaciones adecuadas, porque dependiendo de cada uno de los países, se aplica cierto tipo de regulaciones. ¿Qué es lo que hace este ente certificador? Algo muy sencillo. Verifica procesos y verifica documentos. Súper sencillo. Dime qué procesos tienes. Si ya cuentas con un programa de garantía de calidad, yo sé que ya los tienes por escrito y estos documentos pues están dentro de este proceso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es algo muy sencillo lo que hace la ACR. Esta es una captura de pantalla de la página de la ACR, en donde les dice, bueno, aquí está, contáctame, yo te digo cómo hacerlo, y es algo muy sencillo. Incluso dentro de la propia página les dice paso 1, paso 2 y listo. Solamente tiene 2 pasos, ¿no? El primer paso dice, recupera, junta toda la información que te la voy a pedir. Debes de contar con esto, con esto, con esto, que eso es lo que te pide la MQSA, ¿no? Esta ley, si ya cuentas, si cubres con los requisitos de la ley, pues entonces nada más júntalo, no hay ningún problema. Y después de que los juntes, aquí es lo que les dice, ya los juntaste, ok, pues mándamelo. Mándamelo y yo lo verifico, ¿no? Mándame cuál es el perfil de tus trabajadores, dime cuáles los requisitos que tienes en tu instalación, mándame los controles de calidad, mándame algunas imágenes para evaluarlas, imágenes clínicas para evaluarlas. Yo las analizo, te doy una retroalimentación y si es positiva, pues adelante, ya tienes tu certificación. Si no es la adecuada, pues te digo qué es lo que tienes que hacer para que puedas llegar a ese estándar de cumplimiento, ¿no? A ese valor adecuado. Es algo muy sencillo lo que hace la ACR, ¿no? Entonces, ya tengo el estándar, que es esta ley de Estados Unidos, el MQSA, un ente certificador, ¿y qué es lo que les hace? Les da un sellito, ¿no? Un sellito en donde dice, ok, mi centro cumple con los requerimientos adecuados para trabajar con calidad, ¿no? Y aquí les dice, ¿no? Centro acreditado para mastografía por el Colegio Americano de Radiología. Entonces, este ente simplemente verifica los procesos y dice, ok, trabajas bien, estás trabajando con estándares, palomita. Tan, ¿no? Eso es algo muy sencillo de un ejemplo de certificación. Es algo que se puede cumplir, sí, y lo hacen todos los centros de forma obligatoria en Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado de todo esto, no? Digo, ¿cuál es el objetivo? Esto es una gráfica que es como el resumen de todo esto, ¿no? De qué pasa cuando aplicamos de forma adecuada una certificación. Entonces, esta gráfica hace un corte en el 2014. Ya tiene algunos ayeres esta gráfica. Es la más reciente que tiene reportado el Colegio Americano de Radiología. Ni siquiera el Colegio Americano de Radiología. La FDA, ¿no? En la página de la FDA podemos encontrar esta gráfica, en donde de forma muy general, ¿qué nos dice? Por una parte, evalúa la dosis de radiación que se le da a la paciente y la otra es la calidad de imagen de su sistema utilizando un maniquí como el que les enseñé. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, históricamente no nos vamos a ir hasta muy atrás, pero bueno, las dosis eran altísimas, la calidad de imagen, pues ni siquiera había maniquís para evaluar la calidad de imagen.
Cuando se empiezan a hacer los primeros maniquís, pues vean, la calidad de imagen era muy mala, por ahí de 1985. La calificación era 1.5, ¿no? Evaluando esta imagen es de 10 la máxima, utilizando un maniquí en particular, pero van viendo los elementos, perdón, la calificación máxima era de 16. Entonces van evaluando los elementos y bueno, conforme va pasando el tiempo, la aplicación de esta ley, que a final de cuentas era para mejorar la calidad, pues lo que hace es aumentar el índice en los valores de calidad de imagen que estamos obteniendo y disminuyendo considerablemente las dosis de radiación que se imparten. A partir del año 2007 se empiezan a incluir los valores para sistemas digitales. Recordemos que los primeros sistemas digitales entraron en el año 2000. Entonces, pues bueno, aquí se registran a partir del 2005, perdón, aquí tengo los valores de calidad de imagen. La dosis se reporta 2 años después para los digitales. Pero aún así, en los sistemas digitales ya se está tomando la parte en consideración de el sistema CR de adquisición, los sistemas digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vemos la mejora en la calidad. Y lo más importante es que la calidad o el número de calificación, el máximo de calificación, se mantiene constante. Es lo que nos dice, ¿no? La calificación o la calidad de imagen se ha mantenido constante. Y lo que he encontrado es que la dosis, pues prácticamente ha ido reduciendo cada vez más y cada vez más. Que esto lo podemos realizar u obtener más bien con las mejoras en los equipos de mastografía. Entonces, ese es el objetivo, eso es lo que encontró la FDA simplemente por aplicar esto, ¿no? Mantener la calidad de imagen, garantizar la calidad de imagen. Ahora, ¿qué pasa en el ente nacional, no? Entonces, estándar, pues bueno, tenemos 2 estándares que ya los conocemos. En este caso serían 2 normas, la 229 y la 041. Y la gran pregunta es, ¿tengo un ente certificador? Pues bueno, uno podría pensar que la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS es el ente certificador. No necesariamente, no tiene esto, aunque sí, la COFEPRIS, cuando vamos a hacer un trámite ante la COFEPRIS, lo que nos pide es, dame tus documentos y tus procedimientos. Todo lo hace en base a la norma, la 229. Y recuerden que esta norma 229 se centra mucho en la protección radiológica y aplica a toda el área de radiodiagnóstico. Entonces, cuando cumplimos con estos requisitos, lo único que nos da la COFEPRIS es una licencia sanitaria y un permiso de responsable de la operación y funcionamiento. Ya metimos todos los documentos y tan tan. Es lo que nos dice la COFEPRIS. Listo, ya. Si tenemos alguna visita de la COFEPRIS, alguna auditoría de la COFEPRIS, que ellos si llegan con todo a cerrar cuando no cumplen con estos 2 elementos al menos, si no tienen estos 2 elementos, automáticamente se ganan un sello de clausura hasta que no los cumplan, ¿no? Pero pueden revisar todos los demás elementos en donde cuando se hacen estas visitas realmente no es una visita rutinaria. Generalmente es, digamos, al azar, no tienen un esquema de cuándo voy a ir a visitarte o una periodicidad. Algunos centros los pueden revisar cada año, algunos centros nunca los han revisado. Entonces, no hay un estándar en lo que podríamos esperar una visita de la COFEPRIS. Pero lo que les pide es eso, ¿no? Les dice, ok, ya te llegué a visitar, pues dame nuevamente todos tus documentos. Ellos sí piden un manual de garantía de calidad y de protección radiológica. Y sabemos que estos manuales o estos programas deben de tener registros, deben de tener todo lo que pide la norma. Entonces, sí es necesario, por eso es tan importante contar con estos elementos, ¿no? Tenerlos de forma bien adecuada. Pero bueno, si la COFEPRIS no es un ente certificador, ¿quién lo podría hacer? Pues bueno, hay un ente certificador en el país que es el Consejo Nacional Consejo de Salubridad General, en donde este ente que sí tiene las capacidades de emitir un certificado, ¿qué es lo que hace? Bueno, ellos certifican el modelo de seguridad al paciente, en donde pues prácticamente se basan en estos 4 elementos, en donde lo están revisando, donde verifican que se cumplan de forma adecuada, manejo y uso de medicamentos, prevención y control de infecciones, competencias y educación del personal, gestión y seguridad de las instalaciones.
Si nos ponemos quisquillosos, podríamos decir, ay, miren, tal vez nosotros como el área de mastografía podemos entrar aquí y podemos cumplir con algunas de estos, pero el Consejo Nacional de Salubridad certifica realmente al hospital general, no solamente a un área en específico, y digamos en nuestro caso sería mastografía, que podría estar dentro del área de radiodiagnóstico en el departamento de imagen, no lo certifica solamente a ellos, sino al hospital general porque es seguridad al paciente. Y seguridad al paciente no nada más es en un área, sino es en todo el personal, en todo el hospital. Y ellos sí, dan un certificado, ¿no? Un certificado que dice, cumple con todo esto, el ente certificador, eso sí. Pero estamos nuevamente buscando otra área, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo llegamos a esta parte de la calidad? Ya sabemos qué es una certificación, ya sabemos para qué sirve, y pues bueno, lo ideal es tener una que nos pueda aplicar al menos al área de mastografía, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me toca hacer un comercial que es muy importante, es un esfuerzo que llevamos varios años realizando, tal vez algunos de ustedes lo hayan conocido, tal vez algunos de ustedes participen en él, y déjenme mostrarles un video. En México mueren 7,000 mujeres al año por cáncer de mama. El tamizaje con mastografía puede salvar una parte de estas mujeres. Salvar vidas es difícil. En promedio hay que estudiar a 400 mujeres sanas para encontrar a la que tiene un cáncer pequeño. Diagnosticar a una sola mujer puede requerir todo un mes de trabajo. Es como pasar todo el año mirando el mismo árbol a la espera de que se pose un búho. Basta con un descuido y pasó por delante sin que lo viéramos. De igual forma, es fácil que alguno de los elementos dentro del servicio de mastografía cometa un error que conduzca a que se escape la mujer con cáncer de mama. El reto más grande en un servicio de mastografía es mantener la calidad necesaria para no dejar escapar cánceres. Esto la ha convertido en la modalidad de imagen más regulada a nivel mundial. Se han creado certificaciones, auditorías clínicas y más. México no es la excepción. Nuestro país realiza muchos esfuerzos para impulsar un buen servicio de tamizaje, aunque una pregunta permanece en pacientes y tomadores de decisiones. ¿Es mi servicio de mastografía adecuado para realizar tamizaje de cáncer de mama? Reconocimiento INCAN nació para que la respuesta a esa pregunta sea sí, sí es adecuado para detectar cáncer de mama. Su principal objetivo es identificar a los que lo hacen bien y asesorar a los que requieren mejorar su servicio. Reconocimiento INCAN te permitirá alcanzar con calidad las metas de tamizaje que tienes planeadas. Así es, reconocimiento INCAN. Reconocimiento INCAN es un esfuerzo que hacemos aquí desde el área de imagen del Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto de Cancerología, en donde, pues bueno, ¿cuál es el estándar? Nuevamente, estas dos normas, la 229 y la 041. Ahora, el INCAN no es un centro que pueda emitir un certificado. ¿Por qué? Porque no están sus estatutos. Cuando uno busca ahí en el estatutos del INCAN, pues bueno, no somos un centro certificador, pero sí somos un centro que puede reconocer. Entonces, lo que podemos hacer es reconocer los estándares de calidad o cierto tipo de procedimientos o de cuestiones también de educación que, bueno, que se realicen en otros centros, en otras áreas, bueno, en otros hospitales, y por eso generamos este reconocimiento INCAN. ¿Reconocimiento a INCAN a qué? Pues bueno, literalmente al área de mastografía, en donde verificamos procesos, donde revisamos documentos, aplicamos estas dos normativas, la 041 y la 229, y lo que hacemos es tal cual seguir un proceso muy, muy, muy estandarizado. Uno, tal cual como lo hace el Colegio Americano de Radiología en su proceso de certificación. Primero, recibimos todos los documentos relativos al área que vamos a reconocer, ¿no? al servicio. Eso significa que lo relativo al centro, es decir, licencias y permisos adecuados, los que emite la COFEPRIS. Por otra parte, el mastógrafo, si cuenta con controles de calidad, el control de calidad más reciente, que cuente con mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, eso es parte de lo que revisa el equipo. Y desde luego, los perfiles del personal. Tienes médico radiólogo con calificación agregada en mama, tienes técnico radiólogo con capacitación adecuada. ¿Cuánto tiempo es? Dame los perfiles. Y ya una vez que verificamos que cumplen con todo esto, pues lo siguiente es hacer una evaluación del sistema. Bueno,
¿Qué es lo que se hace? Se piden, al igual que el Colegio Americano de Radiología, se les pide imágenes clínicas pues, para saber cómo funciona su sistema. Sabemos, y eso lo sabemos muy bien, que pues prácticamente muy pocos centros en el país, sí los hay, pero no son la mayoría, realizan muy pocos controles de calidad rutinarios a sus propios mastógrafos. Generalmente se esperan a que llegue la evaluación anual que hace el asesor especializado en seguridad radiológica y se queden solamente con esa evaluación. Pero no hay una evaluación continua, no podremos verificar la constancia de la imagen. Entonces, debido a esas limitaciones, el tercer paso que hacemos nosotros es asistir a la unidad una vez que ya cumplieron con los dos requisitos previos. Asistimos a la unidad y verificamos la existencia de los documentos legales y después, algo que tenemos de lo cual nos enorgullece, nos llena mucho de orgullo, pues, es les prestamos de forma indefinida hasta que puedan conseguir un equipo, un maniquí de control de calidad, les prestamos un maniquí de control de calidad para que realicen las pruebas de control de calidad. Entonces, cuando vamos a hacer la visita, capacitamos a su personal para que hagan los controles de calidad, los cuales se los vamos a pedir. Vamos a pedir que nos manden eventualmente registro de esos controles y se quedan con eso, ¿no? Y generalmente cuando hacemos la visita, es simplemente para aterrizar toda la información, para tener una junta con todos los implicados, para hacerles entender cuál es todo esto que les estamos mostrando, cuáles son el impacto de tener todo esto y seguir apoyarlos en lo que necesiten. Algo que tenemos aquí en el instituto es que tenemos 2 cursos de actualización, uno para médicos radiólogos y otro para técnicos radiólogos, a los cuales el personal de reconocimiento de los centros que aplican a reconocimiento INCAN, pues automáticamente cuentan con él, pueden venir a tomar el curso sin problema alguno. Y es parte digamos, de los beneficios que tenemos con este programa, ¿no? A final de cuentas, ¿qué entregamos? Pues entregamos un reconocimiento a la calidad en mastografía. Esto es, digamos, de forma muy en general el proceso de reconocimiento INCAN. Y pues bueno, a este año, afortunadamente, hemos crecido poco a poco. La idea es seguir implementando este reconocimiento. Este es un esfuerzo inicial, recuerden, para, de alguna forma, darles la estafeta a un ente realmente que pueda certificar, a alguien que pueda certificar y emitir esto, o tal vez convertirlo en ley, pero la idea es mostrar resultados primero, ¿no? Siempre lo que nos piden es, dame el resultado, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Funciona o no funciona? ¿Cuál ha sido el impacto en la calidad? Pues bueno, este es el objetivo de lo que estamos buscando. A este año, que estamos en enero del 2023, tenemos 5 unidades nuevas que se integraron, que han pasado a integrarse al grupo de reconocimiento INCAN, y tenemos 17 centros que ya incluso ya renovaron reconocimiento. Entonces, estos son parte del grupo de unidades en las que hemos estado trabajando, con los cuales hemos tenido muy buenas experiencias. Y bueno, se encuentran en el proceso otros 7, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos logrado. Queremos seguir implementándolo, queremos hacerlo crecer, queremos integrar a todos los que se puedan a este parámetro de calidad, a decirles, sí se puede, podemos mejorarlo, no tenemos por qué tener miedo ante una auditoría, al contrario, las auditorías nos ayudan a crecer, podemos impactar en la calidad de imagen, que a final de cuentas, regreso a la segunda diapo. ¿Cuál es el objetivo así de fácil y que ya lo conocemos? Disminuir el cáncer de mama o el índice de cáncer de mama que se está generando, la incidencia de cáncer de mama, ¿no? Que va creciendo y que sabemos que son cada vez es más impactante y si no detenemos esto, va a seguir siendo mucho más impactante, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Con esto concluyo. Certificación en unidades de mastografía, sabemos cuál es y sabemos cuál es su utilidad. Queremos seguir implementándola y queremos que esto impacte realmente en la disminución del cáncer de mama, que ese es el objetivo de todos nosotros, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, agradezco su atención, agradezco nuevamente al comité organizador por la invitación y pues bueno, seguiremos viéndonos en cualquier lugar de estos que estemos con el tema de calidad. Bueno, muchas gracias y continuamos con el programa.